Hoy, en nuestra entrega, vamos a hablar de un muy querido y ya desaparecido actor venezolano. Hoy, en Pancho Pantalla, los 10 datos curiosos de Carlos Olivier. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. El primer dato curioso: fue hijo de Linda Olivier, una gran actriz de breve carrera. En los años 50, acá en nuestro país, debutó en el cine venezolano en 1951 en la película Flor del Campo, al lado del tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel. Y luego, en 1952, también la vimos protagonizando un musical, una comedia musical, al lado de Luis Salazar y Héctor Monteverde, llamada Venezuela también canta. En la televisión, Linda Olivier debutó en Televisa, lo que fue el previo a Venevisión, y en Televisa la vimos frecuentemente protagonizando varios capítulos de Los casos del inspector Nick, que fue un verdadero éxito en aquella época. Como segundo dato curioso de Carlos Olivier, contrajo nupcias muy joven con una actriz a la que conoció y con la que se enamoró, llamada Paula de Arco. Y lamentablemente, en un accidente automovilístico fatal, Paula de Arco falleció en 1976, dejando viudo a un muy joven Carlos Olivier. El tercer dato curioso de Carlos Olivier: su debut se produjo en la televisión venezolana en 1968, en una novela de Radio Caracas Televisión llamado Historias de Amor. Un pequeño papel, pero que comenzó a perfilar a Carlos Olivier como uno de los grandes en la televisión venezolana. Allí los cazadores de talento vieron un verdadero nuevo galán en Carlos Olivier. El cuarto dato curioso de Carlos Olivier: era médico graduado, estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela, logró su título y aunque no ejerció de manera formal, por supuesto tenía los conocimientos, y cuando era requerido en tal sentido, pues Carlos Olivier ejercía esta noble profesión de la medicina, del cual era médico graduado. Como quinto dato curioso de nuestro protagonista de hoy en Pancho Pantalla, el gran Carlos Olivier, era cinturón negro en karate. Imagínense ustedes el orden, la disciplina, el estudio de Carlos Olivier a través desde su juventud hasta ya su etapa adulta, para poder llegar a este altísimo nivel en karate. Cinturón negro en karate, el gran Carlos Olivier. O sea, era mejor no meterse con él. Como sexto dato curioso de nuestro protagonista de hoy, Carlos Olivier, les podemos decir que a razón de este cinturón negro en karate, Luis Guillermo González en 1980 lo nombró jefe de seguridad de Radio Caracas Televisión, y ese cargo lo desempeñó algún tiempo, durante por lo menos un par de años, yendo en paralelo con su carrera artística, que comenzaba a desarrollarse de una manera extraordinaria. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a Carlos Olivier en su puesto de jefe de seguridad de Radio Caracas Televisión, podemos decir que tanto como actor como gerente de seguridad de este importante canal de televisión, lo hizo de una manera extraordinaria. Como séptimo dato curioso de Carlos Olivier, les tenemos que decir que también era un gran comediante. Y esto lo demostró en 1981, protagonizando un episodio al que se le llamó en aquella oportunidad El Jeque Sin Fondo. Era una película televisiva que relataba el evento que sucedió acá en nuestra Caracas de la época, con un jeque que, llegado a un conocido hotel capitalino, organizó una fiesta
con grandes odaliscas, con invitados, en fin, con todo y por todo lo alto, para luego perpetrar una estafa de la cual fueron víctimas los más significativos empresarios de nuestro país. El jeque sin fondo fue una ocurrencia que tuvo Ibsen Martínez en aquella época para recrear en tono de comedia lo que fue esa estafa. Y por supuesto le dio ese nombre llamado El Jeque Sin Fondo, y no encontró un mejor actor que Carlos Olivier para interpretar a este jeque estafador de 1981. El octavo dato curioso de Carlos Olivier en nuestra entrega de hoy tiene que ver con su gran éxito en la televisión venezolana. Leonela, en 1984, fue la novela que lo catapultó definitivamente al éxito. Era una historia de Delia Fiallo y que Carlos Olivier en su momento tuvo dudas acerca de protagonizarla, porque era un papel en donde él interpretaba a un elemento reñido con la ley. Básicamente era un violador. En aquella época era un papel sumamente comprometido. Podía en algún momento empañar su imagen, porque todavía en esa época la gente que veía televisión identificaba a los actores con los papeles. Pero sin embargo, con el pasar del tiempo y con el desarrollo de la novela, el protagonista de Leonela, Carlos Olivier, fue cambiando esa imagen, e inclusive en la segunda etapa de Leonela, llamada Miedo al Amor, el protagonista se convirtió en víctima y la gente lo comenzó a identificar de una manera incluso hasta agradable. Esto fue el episodio que vivió Carlos Olivier con esta gran novela llamada Leonela, de Delia Fiallo, al lado de la también desaparecida Mayra Alejandra. Como el noveno dato curioso de Carlos Olivier, tenemos que decirles que fue uno de los actores que más alternó en los canales de televisión. Constantemente era visto tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión en la década de los 80, en los 90 e inclusive en los 2000. Si ustedes revisan lo que tiene que ver con la trayectoria de Carlos Olivier, hacía 3 novelas en Radio Caracas, hacía 2 novelas en Venevisión, volvía a Radio Caracas y hacía 3 más, volvía a Venevisión y hacía 4 más, y así se mantuvo hasta prácticamente el final de su carrera, que precisamente llega como el 10º dato curioso de Carlos Olivier aquí en Pancho Pantalla. A sus 56 años de edad, Carlos Olivier sufre un paro cardíaco que lamentablemente sesga su vida de manera definitiva. Y por supuesto, esto estaba asociado a una enfermedad degenerativa que comenzó a padecer desde muy joven, una esclerosis múltiple que para la época tenía poco tratamiento. Esa misma esclerosis múltiple que se llevó, por ejemplo, a Mariano Álvarez, por supuesto, en Carlos Olivier también hizo mella y se lo llevó muy joven. Su madre, Linda Olivier, todavía viva en aquella época, tuvo el desagradable momento de enterrar a su hijo, Carlos Olivier, con todo el dolor que esto significaba. Por supuesto que Carlos Olivier, con estos 10 datos curiosos que les está dando Pancho Pantalla, se enaltece y por supuesto se convierte en esa gran figura que jamás podremos olvidar, porque Carlos Olivier, en su paso por la televisión, fue una extraordinaria figura, un extraordinario talento. Carlos Olivier, con todos los detalles de su impecable carrera televisiva, fue Lo que yo vi en TV.